somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, un tema súper interesante, un especialista, colega, periodista, el doctor Hugo Gómez Smith, el pilotaje remoto y la lucha por la tecnificación en los puertos, un tema que de verdad se necesita conocer más a fondo, sacarlo pues más a la luz en los aspectos, como lo dice usted, doctor, tiene sus claros, pero también tiene sus oscuros. Y este tema Sí. en que llegue la OMI y digo en lo que nos quedamos en el segmento pasado, en donde tenemos que estar listos para cualquier tipo de respuesta y evidentemente de eventualidades o cambios, modificaciones a los que como país nos veamos obligados, porque pues estamos hablando de seguridad, de leyes internacionales. ¿Cómo está todo este tema? Muy bien, sí, precisamente uno de los convenios que se va a evaluar es el que rige el pilotaje, que es el convenio del reglamento para prevenir abordajes. O sea, ¿qué sucede aquí? Que los puertos, realmente uno de los puertos de alto tráfico como es Manzanillo, tienen que tener un servicio proporcional a ese, las ayudas a la navegación tienen que ser proporcionales. Eso es lo que va a evaluar la Organización Marítima Internacional, que precisamente correspondan tanto lanchaje, pilotaje, remolque, todos los servicios portuarios al tráfico marítimo, que no se preste en condiciones precarias el servicio. Entonces, ahí es donde puede venir alguna observación. Son observaciones que evidentemente van a ser directas al secretario de Marina, que él pues es el que se va a encargar de analizar cualquier observación en ese sentido. Y bueno, parte de eso es analizar cómo funciona el servicio de tráfico marítimo, que es el BTS, cómo funcionan las comunicaciones. O sea, cabe decirlo, como es una auditoría que se lleva a cabo cada 7 años, pues sí es a fondo por expertos. Ahí sí, que el criterio experto de los auditores, pues es el único que va a regir, ¿no? Claro, por supuesto, y que hay que estar conscientes que hay que poner por encima de todo la seguridad. Exactamente. Bueno, es un criterio que rige en un puerto seguro, ¿eh? La palabra puerto seguro no es una expresión cualquiera, es un criterio jurídico, Sí. donde un capitán, ¿quién se encarga de eso? Bueno, son todo ese contexto, hacen un puerto seguro. Pero un capitán, si ve que un puerto no es seguro, puede negarse incluso a entrar. Entonces, todas estas ayudas a la navegación, este contexto que te digo, entre pilotaje, remolque, todo esto, toda esta seguridad que se le brinda a un barco para que pueda llegar, pues esa es la garantía, por eso viene a un puerto como Manzanillo. Y ahí los pilotos son parte importante. Ahora, te digo, te reitero, no se cuestiona la habilidad ni no, yo no estoy cuestionando ese punto de vista, ¿eh? Hay que saber que ellos han respondido porque Claro, Manzanillo ha enfrentado retos bastante claro. importantes Sí, para los puertos, para la dimensión de los buques que han entrado, ¿eh? Y sí. sí han sacado adelante ese tipo de problemas y los han puesto. Ahora, esos son los claros, pero te digo, hay partes donde sí está nebuloso esto y donde cabe reflexionar. Ellos mismos lo tienen que hacer. O sea, ellos mismos tienen que reflexionar que sí tienen que hacerse algunas modificaciones. ¿Cómo qué oscuros podría comentarnos? Pues te comento ese temita del acceso. Yo Sí, pienso que, mira, la cuestión de los horarios, por ejemplo, que se imponen ellos en esa cuestión de ganar más dinero, es uno de los puntos que pone en riesgo a las embarcaciones, porque aquí, por ejemplo, te digo, aquí el mismo cuerpo de pilotaje maneja Tampico, Altamira y luego la instalación Costa Afuera que están haciendo. Oye, pues yo creo que es demasiada carga de trabajo para un solo cuerpo, entonces tendrían que revisarse en horarios que marca la Ley Federal de Trabajo cuántos pilotos debería de haber. Eso le toca a la Dirección de Marina Mercante. O sea, no son ellos, es la Dirección de Marina Mercante, hace ese análisis y sabes qué, necesito que metas 4 o 5 gentes más allá. Y en cada puerto hacer esto más equilibrado, simple y sencillamente. Esos serían los oscuros de este tema. Y luego, bueno, se pelean mucho porque ellos también prestan el servicio de lanchaje. Y luego prestan un servicio que también es privado, porque el lanchaje es otro servicio. bueno, ¿Mm? sí, Entonces, eso no, en su tema, bueno, pues es un negocio, ¿no? Y es un negocio es y un se ha negocio, pues establecido y eso es efectivamente. Entonces, respetable, ¿no? hay conflictos ahí también con Claro. otros prestadores de servicio. Entonces, esos son los puntos importantes Doctor, aquí para decir, no, yo no estoy hablando de que sean malos profesionistas, al contrario.
Claro. ¿verdad? Pero sí hay puntos en la parte del negocio donde se tienen que revisar. Por supuesto. Doctor, usted con su experiencia, con todo su conocimiento al respecto, ¿qué es lo que sugiere que se empiece a hacer, a reaccionar, o qué es lo que vaya a suceder después de esa visita de la OMI a nuestro Pues país? tiene que haber un análisis realmente, la autoridad a sentarse a platicar. Ya hubo ¿Sí? una reunión para modificaciones a la ley de navegación y todo esto, pero es complicado porque esto se viene tejiendo desde hace 2, 3 sexenios, ¿eh? No creas que ahorita que la Secretaría de Marina tiene todo ese legajo de esa construcción o ese andamiaje, fácilmente se va a poder hacer alguna modificación, ¿eh? Porque la ley es muy justa en ese sentido. El pilotaje es la construcción, la concesión es al piloto, o sea, no, una empresa no puede entrar, decir, nosotros venimos como empresa y vamos a contratar. Evidentemente que eso no puede pasar, porque aparte está regido por la Constitución, ¿eh? El artículo 32 menciona a los pilotos de puerto. Entonces, el andamiaje es complejo desde la perspectiva legal. Tiene que ser una reflexión profunda en base a la seguridad y en base a la situación real de cada puerto, ¿eh? De entre ellos la Dirección de Marina Mercante y la Administración. ¿Para qué? Pues para garantizar la seguridad y todo esto que se viene encima de normas y de regulaciones que van a ser vistas por la Organización Marítima Internacional. Por supuesto, sumándole también el tema de la aceptación de la tecnología para garantizar la seguridad de los movimientos. Exacto, porque la API, por ejemplo, está en busca de modernizar muchos procesos ahí en la Cipona, con ese sistema que ha invertido bastante en el ¿Sí? sistema de puerto inteligente y seguro, pero hay estas situaciones así ya salen del control, porque no están regidos por ellos, están regidos por la Capitanía de Puerto. Entonces ahí es donde entramos en el conflicto, ¿no? Pero yo pienso que una reflexión misma ahora, después de esta visita, nos va a llevar a algún cambio, va a venir, tiene que venir, porque evidentemente va a tener que revisarse desde esa perspectiva, porque nadie puede prestar servicio 3 días continuos, por ejemplo. Sí, Tiene que ser un horario. adaptarse a las circunstancias y a lo que va a favorecer al desarrollo del movimiento portuario, porque evidentemente no se puede ir en contra, aunque no dependa directamente, como lo menciona de la Cipona, pero sí tendrá que tomar sus ajustes debidos y alinearse sobre pues los reglamentos y las normas que establezca la OMI y puedan tener pues una convivencia sana y que no pierdan su negocio, digo, porque finalmente Bueno, es que no se trata ellos de no que tienen pierdan su por qué negocio, perder. sino que se adapten a las modificaciones internacionales. Sí, pero no tienen por qué perder, porque pues, lo único que es, bueno, va a haber a lo mejor que dividir entre más gente, Sí, por pero igual supuesto. van a seguir llegando más barcos. O sea, Es realmente ahí es donde tiene que... el volumen con ese, digamos que si baja su porcentaje, el volumen lo va a igualar. Bueno, es que exactamente, todos los barcos están siendo más grandes, etcétera. Exacto. Y estamos hablando de cantidades, pues no son cualquier cosa, no es un salario cualquiera, ¿eh? Entonces estamos hablando de una participación que se cobra mediante una tarifa, no es un sueldo, no es una cuestión ahí de que te pago tanto y te incremento periódicamente, ¿no? Estas tarifas, sí, cabe decirlo, las maneja la Dirección de Puertos, ¿eh? Periódicamente la revisan y ellos son los que ponen las tarifas, ¿no? Pero es alta, ¿eh? Me queda claro, doctor, me queda claro. Bueno, pues ese es un asunto que se tiene que llevar muy de la mano con todo la idea, el proyecto del progreso, porque pues tenemos que adaptarnos a todas estas circunstancias que se están llevando. Y por algo va a venir la OMI también a hacer todo este tema, doctor. Pues sí, aquí hay un comité técnico que es el que tiene que entrar a trabajar, a hacer análisis, a Sí. pagar estudios de simulación, a ver todo esto. Y evidentemente está la ley, el reglamento de la ley de navegación que dice muy claro que nadie puede prestar un servicio más allá de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo. Aparte están los convenios de la OMI y el STCW que también habla del agotamiento físico, que es un riesgo. Los grandes accidentes han venido también por eso. Habla también usted, doctor, con relación a el inexistente nuevo pacto laboral. ¿Cómo nos puede poner más claro este tema? Pues mira, la inteligencia artificial está cambiando las perspectivas de los trabajos, ¿eh? Está cambiando las perspectivas Robots. sí, de muchos trabajos que de la noche a la mañana van a tener que ser regulados de otra forma. Entonces, aquí
el nuevo pacto laboral que se tiene que firmar, tiene que ir ver cómo vamos a suplir a esa gente, pues no la podemos dejar desprotegida. Mucha gente que evidentemente bajo un criterio, acabas de ver unas huelgas en Estados Unidos de los escritores, de los fabricantes de vehículos, o sea, ese es el principio. Sí. Pero se estima que aquí la inteligencia artificial puede desplazar entre 500 millones de empleos y Wow. 600. O sea, estamos hablando Un dato de un gran alarmante. volumen de personas. Sí. Y cada quien va a defender su área, te lo aseguro. Así como los pilotos van a decir, bueno, presento mis argumentos y son estos, tendremos que aceptarlos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, aquí los navieros, ellos no protestan. Los navieros, ellos dicen, bueno, si yo te dijera que la tarifa por cruzar el canal de Panamá oscila entre 250,000 y $1,000,000, pues tú me vas a decir, pues si el pilotaje no pinta aquí en una tarifa de ese tipo. Entonces, no son tarifas que al naviero le interesen mucho. Te soy franco. Entonces, aquí las tarifas sí se les hace ocasionalmente alto, pero te aseguro que ellos prefieren garantizar la seguridad del puerto, la seguridad de su embarcación que vale $80,000,000 y pagar esa cantidad. Doctor, Ahora, sí, adelante, adelante. Pugnamos por la tecnificación y que el servicio no sea generalizado, porque evidentemente habrá casos en que no se necesite. Pues no se lo puedes imponer. La ley casi obliga a la gente, obliga a todas las embarcaciones superiores a 500 unidades a usar el pilotaje. Y entonces, bueno, pues sí, pero pues habrá excepciones. Oye, ahí a lo mejor entra el pilotaje remoto. No necesitas exentarlos, a lo mejor se preste, pero de otra forma. Sí hay formas de verlo. Tenemos escasamente 3 minutos para cerrar este programa. ¿Otro dato que nos quiera compartir importante antes de despedirnos? Pues mira, aparte de eso, de lo que viene, necesitamos todos los actores que están en el puerto empezar a pensar en la situación climática. Sí. ¿Cómo vamos nosotros a evitar pasar una catástrofe como la que acaba de pasar Manzanillo? Yo sí les recomiendo, Acapulco, perdón, me estoy equivocando. Como todos los actores que estamos ahí, porque yo he trabajado ahí también, vamos a colaborar para que esto ya no vuelva. Necesitamos todas las infraestructuras que están vinculadas al puerto, llevadas al extremo de la seguridad. ¿Para qué? Para resistir los embates. Se critica a nivel mundial que los grandes gastos están siendo para la cuestión del CO2, para mitigarla, llegar, pero no se gasta en medidas de adaptación, Claro. Fíjate, entonces, sí, claro. Fíjate que ante este comentario que haces, el viernes de la semana pasada hubo un evento muy interesante aquí, el segundo foro portuario de Aprocemac, en el cual se presentó pues muchos empresarios, ¿no? Portuarios. Uno de ellos, respetable, que ha crecido de una forma exponencial, y mi admiración que tiene, el licenciado César Humberto Romero García, director general de Grupo CIMA, hizo un comentario al respecto muy importante, en donde destacó el asunto de lo que había pasado en Acapulco, pero nada más mencionó, ¿se imaginan si nos hubiera tocado a nosotros en Manzanillo? No. Si eso fue una catástrofe como tal, aquí hubiera sido una emergencia nacional. Nacional por la zona que abarca. Exacto. Ahora, yo te voy a decir un tema primordial a atender, vital, que deja la lección de Puerto de Acapulco, son los lugares de refugio. La OMI ha pedido a los países instituir lugares de refugio. Son bahías, son lugares habilitados para que todas las embarcaciones se vayan a meter ahí. A mí me tocó pasar el Gilberto en Ciudad del Carmen, 280 kilómetros por hora, no nos pasó nada porque estábamos en un puerto de abrigo. Entonces necesitamos todos los puertos, al menos de la vertiente del Pacífico, que están abiertos al mar, analizar dónde vamos a instalar los sitios de refugio. Por ejemplo, ¿por qué pasó el 95% de las embarcaciones se perdieron ahí en Acapulco? Porque les pegó de lleno el huracán. Entonces, si ellos hubieran tenido un lugar de refugio, un puerto especialmente diseñado para cubrir las embarcaciones de ese tipo de embates, las pérdidas hubieran sido menores. Entonces necesitamos ir pensando en los puertos del Pacífico, en esa situación, en qué lugar de la costa se pueden instruir esos sitios para cuando venga un huracán de ese tipo, irse a meter ahí todo lo que pueda. Claro, y hay que hacerle, hay que destacar esa frase de que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
la posibilidad está ahí, ¿no? Y Claro. te digo, lo que acabas de decir yo lo he pensado también, hubiera sido catastrófico a nivel nacional por todo el tráfico marítimo que significa el puerto de Manzanillo. Por supuesto, el abastecimiento, la cadena logística, en fin, una circunstancia que económicamente hubiera superado muchísimo las circunstancias del puerto de Acapulco. Sin embargo, digo, no hay que menospreciar la catástrofe que es en Acapulco que están pasando, pero aquí nos referimos al asunto, independientemente de lo de mayor valor que son la humanidad, estamos hablando del aspecto económico que enfrentaría la catástrofe con un puerto como el de Manzanillo. Tema bien interesante, doctor, de verdad, ojalá podamos tocar este asunto más adelante, porque sí hay que estar atentos a toda esta circunstancia y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe de hacer. De verdad, muy contento con esta participación que ha tenido el día de hoy, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Paco, cuando gustes, ya sabes que estamos a tus órdenes acá en Tampico. Le mando un abrazo grande y espero verlo pronto, ya sea por aquí Gracias, o allá. Nos te vemos voy en a otro evento. visitar pronto, no te preocupes. Muchísimas Saludos gracias. al público. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues él, un especialista, el doctor Hugo Gómez Smith, un tema de verdad muy interesante del cual no tiene ningún fin, no tiene ninguna tendencia, simplemente queríamos hablar este tema con un especialista como él para poder tener esa responsabilidad de escuchar a un especialista. Y bueno, llegó la parte final de este programa y como todos los martes nos acompaña el maestro Omar Arechiga de Alba, por supuesto hay que darle sus créditos, que participa todos los martes, y el siguiente jueves vamos a tener un programa bien interesante. De verdad, les pido que no se lo pierdan, porque vamos a tocar asuntos con Eduardo Chavero desde la Ciudad de México, en el que les juro que se la van a pasar fenomenal con las personalidades que tenemos, importantes empresarios de la Ciudad de México, que pues utilizan mucho los servicios del puerto de Manzanillo. Bueno, pues llegó la parte final de este programa, agradecido con todos ustedes, agradecimientos de verdad enormes a Bernardo Lara, que está en la parte de los controles y toda la parte técnica, muchísimas gracias y nos despedimos, nos escuchamos el siguiente jueves, se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar, hasta la próxima. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico.